Continuamos con nuestra invitada, Olguita Moyano, con Cristina. Sí, que nos está narrando todo su pasar por enfermería, que es realmente hermoso, desde la escuela que describió cómo era la escuela de enfermería, una belleza. Bueno, pero ahora ella está contando todo su pasar, donde estuvo en el hospital llegamos hasta el hospital Clemente Álvarez. Y nos falta un montón. Necesitamos 3 o 4 programas. Sí, porque hay una faceta que no es menor, todo el trabajo que realizaste durante la pandemia. Claro, porque no es solamente trabajar en enfermera en un hospital. No, ni en esos tiempos donde ella era joven, tenía ímpetu, tenía ganas, ¿sí? Donde hervíamos la jeringa, claro, afilábamos las agujas. No sé si estuviste más o menos igual con la pandemia, porque trabajaste muchísimo. Sí. Bueno, mucho. No, la escuela, estábamos con la escuela, empecé en el 89 a trabajar en distintos ámbitos en el italiano, que me acompañó y me pidió que la acompañara, que éramos compañeros de estudio, Silvita Coleto. Ay, Silvia Coleto. Sí. Le mandamos un beso al cielo. Un beso al cielo, es verdad. Silvita y otras compañeras. Después llegué a trabajar en la provincia en el año 98, a la escuela de enfermería, con poquitas horas, pero siempre trabajaba más de la... Y bueno, y estuve ahí, participé de procesos muy interesantes, como fue el cambio del diseño curricular, donde intentamos en el 2010 tener una mirada más centrada en el proceso de salud, enfermedad, cuidado, alejarnos un poco de las miradas biologistas que marcaba la 3569, del año 69. Pero bueno, ese proceso duró muy poco, después se volvió a hacer un nuevo diseño curricular en el año 2017, en el que no participamos, y bueno, para mí ese proceso fue muy importante porque trabajé mucho en equipo con gente de otras disciplinas, y pude ver esta otra connotación social que por ahí no veíamos, y pensar el trabajo en salud como algo colectivo. No es un trabajo, porque a veces las enfermeras somos enfermerocéntricas, todo tiene que pasar por enfermería. Sí. Y no pensar en equipo, pero cuando uno piensa en equipo, lo piensa en una cuestión horizontal, ¿no? No piensa que hay jerarquía. Y cuando hablamos a veces, y lo recitamos de memoria, la cuestión esta que nos enseñó Menéndez, el gran antropólogo mexicano, del modelo médico hegemónico. El modelo médico hegemónico prima fundamentalmente lo biológico. Eso es el modelo médico. Y nosotros repetimos ese modelo médico hegemónico. Nosotros lo tomamos como hegemónico porque nos mandan, pero esa sapiencia, ese control de los cuerpos, porque de última es un control de los cuerpos biológicos, fue condicionado toda nuestra formación. Entonces ese diseño curricular trató de romper eso, trató de pensar en asignaturas como género y salud, tratar de pensar la salud mental a la luz de la nueva teoría y no como la mirada psiquiátrica. Claro. Indiscutiblemente hubo cuestiones de decisiones. Yo creo que una de las decisiones tuvo que ver con que las escuelas y demás, que no dependía de la universidad, dependieran del Instituto Nacional de Tecnología. Entonces, al hablar de tecnología, todo piensa en lo duro. Entonces, claro, se centró en la mirada técnica. Y reducir enfermería a la mirada técnica es un grave error. Sí. Yo creo que el proceso de trabajo en salud, y en ese proceso te digo que lo aprendí a la luz de los teóricos brasileños, Sousa Campos, nos hablan todos ellos de una cuestión de que para trabajar en salud hay que tener maletines o herramientas blandas, duras y duras. Las herramientas duras serían la jeringa, o sería todo lo técnico, todo digamos. Lo técnico, la exacto, dura blanda sí. Sería esto de los conocimientos, dónde aplico esta jeringa, con qué aguja, este valor. Pero las tecnologías blandas o los maletines blandos sería lo relacional. No puede haber acto de cuidado si no hay en el medio una relación con el que uno cuida, ya sea un cuidado individual o un cuidado colectivo. En el cuidado individual yo siempre digo, yo cuando cierro la puerta del consultorio o de la habitación de mi paciente, estoy yo enfrente de mi paciente, esto siempre, y soy yo y no la institución. A veces hay unas autoras que sigo, Denise Gastaldo y Almeida Filo, son enfermeras brasileras que ahora están en Canadá, y que ellas hablan de un término de anorexia de poder, que las enfermeras tenemos anorexia de poder, y muchas veces
nos preocupamos más en mantenerlo instituido que en generar cuestiones de instituir cuestiones nuevas. Y nuestro objeto de trabajo pasa a ser, en lugar de ser la sociedad o el paciente, pasa a ser la institución. Sí. Entonces, y somos la portadora, y ahí tenemos un poder. Somos las portadoras, porque ¿quién conoce a la institución más que las enfermeras? Y los enfermeros. Claro. Sí, por supuesto. Pero qué entonces, bueno, eso, anorexia del poder. Se lo puedo mandar. Sí, y estas también afirman que el cuidado es político. Político en este sentido, de transformar cosas. Claro. No en lo partidario, ¿se entiende? Claro, no, sí, por sí, supuesto. Cuando hablo de políticas públicas me estoy refiriendo a esto. Y el poder como una cuestión de construcción colectiva y no este poder para coartar la libertad del otro. Exactamente. Entonces yo siempre prefiero hablar de liberación, como nos enseñaron en la iglesia de la liberación, porque era algo colectivo y no de la libertad que es individual. Y hay una cuestión que para mí que es muy importante, es la cuestión de lo ético en el cuidado, ¿no? Que lo más importante que tiene que ver con estas herramientas que le decía, tecnologías blandas, las blandas, construir una relación es lo más importante. Yo a veces digo, puedo tener errores, pero si yo me acerqué a ese otro, ese otro sujeto que está ahí, yo también soy un sujeto. Entonces, esto me parece importante. Y bueno, todo eso lo aprendí en esa época, el trato de seguir teniéndolo para llegar. Y bueno, después por cuestiones personales, un problema de vista y demás, dejé la escuela y fui a la parte de recursos humanos cuando se trató de hacer un escalafón para ingresar a las enfermeras. Sí. Hice un manual que también está a disposición ahí, no es colectivo, bueno. Ahí estuve poniendo pila todos los días, pero fue un laburo también colectivo, por eso no tiene nombre. Es un trabajo colectivo, los trabajos colectivos, como las anarquistas, no, es un trabajo de todas y todos. Y bueno, y en el medio de esto nos encontró la pandemia. Yo obviamente que tenía más de 60 años, tengo 66, así que saquen la cuenta cuántos años tenía. Yo para los números soy medio desastre, no, aunque me gusta la matemática. Sí, seguro. Pero bueno, yo estaba ahí en la oficina y había gente que no había sido convocado, estaba todo este proceso a media. Entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a convocar, había inminencia. Me acuerdo esa Semana Santa, el jueves de Semana Santa de la pandemia, que fue en marzo, me dicen, bueno... Sí, fue en marzo vení, que el 20 empezó, claro. Empezó en Semana Santa, el 1 de abril, me dice, tenés que venir al psiquiátrico. Así que, sí, Olga, la gente venía a ayudarme, la directora, ¿no? Dice, venía a ayudarme, vamos a dar unas charlas. Y yo con los marcos de referencia que tenía, el COVID era algo nuevo. Pero dije, nuevo. Cadena epidemiológica. Puerta de entrada, puerta de salida. Exacto. Bueno, vamos a charlar con los chicos. Uno tenía una experiencia de grandes epidemias también. No se olviden que en el 83 y 84, cuando trabajaba en el Clemente, apareció el SIDA, que fue un reto también muy importante para nosotros. Tal cual. Exacto. Muy importante, y formarse para eso. Venían los pacientes, se cortaban y decían, te voy a contagiar. Bueno, en la Guardia del Clemente fui jefa de la Guardia del Clemente. Entonces dije, bueno, a ver, por acá. Después tuvimos el cólera y después tuvimos la gripe H1N1. Exactamente. Esos fueron todos esos procesos. Y dije, bueno, ¿qué voy a venir a aprender con los compañeros? Venimos acá, charlábamos, porque con los miedos de los compañeros, ¿qué usábamos, qué no usábamos? La doctora Uboldi también nos ayudó bastante en ese momento a poder pensar qué hacíamos, porque todos teníamos mucho miedo. Les confieso que teníamos mucho todos miedo. Teníamos, aparte, era completamente nuevo. Todos estábamos trabajando. Y demanda. Entonces, bueno, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar a la gente que tenía ahí, que nunca había entrado a trabajar, formémosla, hablamos con el hospital, convocamos a compañeros para hacer una formación mínima con esto de cadena epidemiológica, respiradores, porque en ese momento era eso, era lo que demandaba. Y después, bueno, colaborar con Emilce siempre, porque le debo a Emilce. Colaborar con Emilce, cuando llegaron las vacunas también me dice, Olga, algo tenemos que hacer. Exacto. Y bueno, ahí estuvimos, y ahí estuvimos como pudimos, en las situaciones más bueno, a mí me tocó más la parte de domicilio. Entonces digo, esta enfermedad y estos miedos de ir a vacunar atravesó todos los sectores sociales, porque de ir a sectores con vista al río, con gente en una cama, a ir en la zona más profunda y aprender a usar el Google Maps, aprender a hacer las tecnologías, Internet con las tecnologías. Entonces, es todo un desafío. Y uno en esto nos sigue convocando y nos sigue.
pensando, y bueno, yo siempre digo a Milce, bueno, hasta el último día que esté, bueno, ya nos tenemos que ir, le digo, pues ya tenemos nieto, hay que ir a cuidarlo. Eso que te iba a preguntar, digo, esto de desafío sí. hasta el último momento, Hasta ¿qué el- proyectos tenés? Pero ¿Tenés es fácil pensado? retirarse. Y yo creo que uno nunca se retira del todo. Claro. Yo te digo que, digo, hoy cuando ustedes me invitaron, digo, tengo tantas cosas, digo, bueno, ¿a quién le dejo mi legado? Que no son libros, yo tengo apuntecitos, así, cosas que voy buscando. Buenísimo. Nosotros Dije, pero, recibimos. Nosotros recibimos todo. En un momento de loca que soy, decía, bueno, cuando me jubile me voy a postular a concejal. Entonces, muy bueno. Mentira. Bueno, hago el cálculo, tantos alumnos por año, tantos años, ¿verdad? La mitad que no me quiere, descartemos los que me quieren, pero no tengo plata para hacer eso. Entonces dije, bueno, me parece que me voy a poner a escribir algo de todo esto. Los enfermeros siempre pobres nosotros. Bueno, pero eso es un punto muy importante, porque no sé qué opinarás vos, pero esta cuestión de que los enfermeros escriban hasta el día de hoy es algo que hay resistencia. Sí, pero yo digo escribir más allá, es un poco lo que discutía el otro día con Emilce, con este concepto de profesión y demás, que no solo nos enseña una sola teoría de profesión desde las teorías funcionalistas, como tendría que funcionar el mundo y con roles establecidos, y sabemos que la sociedad no es así. Yo soy adhiero más a las teorías marxistas, ¿no? Donde hablan de la profesión como trabajo, que la docente también es bastante en ese sentido, y ellos pudieron, algunas conquistas que tienen, tenerlas en función de que se asumieron como trabajadores. Pero decía, bueno, ¿qué los caracteriza? Una tarea, un trabajo específico y la autonomía. Pero ¿de qué autonomía estamos hablando? Si estamos hablando de una autonomía técnica o estamos hablando de una autonomía ideológica, porque en el trabajo vos tenés que tomar decisiones todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, la otra vez leía un artículo que para colocar una vía, el trabajo, el proceso de colocar una vía, por la cabeza de una enfermera pasan casi 100 ideas. Y yo digo, sí, es cierto. Cuando he colocado, ¿por qué? ¿Para qué le pongo la vía? ¿Qué calibre? ¿Dónde se la busco? ¿Para qué es esta vía? ¿Para hidratarlo? ¿Para medicación? ¿Cuánto tiene que durar? ¿Este hombre es diestro o claro, hay que izquierdo, pensar todo, efectivamente. Si uno lo piensa como una práctica del cuidado, y bueno, a veces yo digo, siempre piensa el proceso, y el resultado a veces no es el que uno busca, pero uno se preocupa por ese proceso. Y yo creo que esto es por donde pensar la enfermería como un trabajo, pensar esta autonomía, esta toma de decisiones, no solamente en lo técnico, porque decimos, no, queremos medicar. Sí, tenemos conocimiento, porque tenemos herramientas blandas, duras, pero yo creo que la cuestión pasa por ahí. Y en el trabajo, los sistemas de organización del trabajo. Porque la organización del trabajo no es más, eso siguiendo a De Jure, que es el que dice que uno se construye como sujeto en el trabajo. La organización del trabajo no indica o no muestra nada más que la voluntad de quien organizó ese trabajo. Entonces los márgenes de autonomía son, y en el trabajo de enfermería, que es un trabajo, no lo digo yo, lo dicen otros autores, o sea, yo lo leo y acuerdo con eso, es un trabajo artesanal, porque se va haciendo y produciendo a la medida que uno lo va haciendo, y es un trabajo que se consume en el mismo momento, y el cuidado se nota por la ausencia. Cuando hay ausencia de cuidado se nota, no cuando el cuidado está presente. Cuando el agua no le diste el agua, que dice la persona está con sed. Y fíjense que todo lo que los medios ponen, lamentablemente este problema que tenemos jurídico con estas dos enfermeras, es por ausencia de cuidado, no por cuidado. Todas las otras compañeras que han trabajado, que han cuidado, no se ha visto. No, ¿se entiende lo que quiero decir? Totalmente. Entonces, tenemos que pensar esa categoría del cuidado como un trabajo. Este es un desafío que yo invito y que yo pienso, para ahí va a ir mi trabajo, mi libro, no va a ir de la historia, porque si no... Bueno, lo vamos a esperar y lo vamos a recibir totalmente. Con mucho cariño, con muchas ganas, porque la verdad que te lo hemos dicho muchas veces, para nosotros es un honor, es un orgullo tenerte hoy acá y te invitamos, obviamente, Para mí es un doble orgullo, porque ha sido mi docente. Bueno, por eso me invitan, ¿viste? Para quedar bien con la maestra. No le llevamos la manzana, le invitamos un programa. Está bueno, pero mirá todo lo que hicimos para agasajarte. Hasta un programa. Bueno, bien merecido. Y justamente excelente, porque es el programa en el mes de la enfermería. Y quería agregar que el neoliberalismo, que es la teoría predominante hoy,
La crítica es que el neoliberalismo se ocupa del yo, del que es suficiente, y nosotros, con el cuidado, trabajamos sobre la vulnerabilidad y la falta de autonomía. Porque si nos preguntan al colectivo enfermero por qué se internan las personas, van a decir se internan porque están enfermos. No todos los enfermos se internan aquellos que no pueden valerse por sí mismos o que tienen algún periodo. Entonces yo creo que esto es central, pensar en el trabajo, en este trabajo cotidiano como un cuestionamiento al neoliberalismo que nos quieren imponer. Muy buena. Lamentablemente el tiempo es tirano. Es tirano, pero excelente el final de Olga. Excelente, como que hubiese sabido que se estaba terminando el programa. Muy bueno. No Olga. nos vamos a ir del programa sin antes Por darle un regalito. Es humilde, Olga, como humilde. Nosotras, pero queremos dejarte como vos nos trajiste. Enfermera, pero vale la pena. Nos trajiste, la verdad que nos sorprendiste con todo lo que nos trajiste, que lo agradecemos mucho y lo vamos a compartir en otros programas. Lo vamos a compartir. Para que te rías. Yo para la tele. Si lo querés mostrar. Nosotros también queremos dejarte un recuerdo y, por supuesto, volverte a invitar en el momento que puedas para continuar, porque nos quedó muy corto el programa. La verdad que sí. Creo que falta contar mucho. Excelente. Una historia de vida, siendo madre, profesional y en una época también difícil. Muy difícil. Muy Todas dura. las épocas Todas las épocas son difíciles. Uno es producto del momento que le tocó estar. Que le tocó Exacto. estar. Exacto. No es lo verdad, eligió a veces, sí, no, pero no. bueno. Pero, Está y bueno, y sigue. Bueno, nada, esas las invito a pensar el trabajo. A pensar por supuesto el trabajo que del sí. cuidado. Sí, sí. Sin duda lo vamos a hacer. Y bueno, la idea también de este programa es eso, es darle voz, de darle un espacio a muchos colegas que van a aportar muchísimo a esta profesión, ¿no? Siempre decimos esto de ir erradicando esta cuestión de que el enfermero tiene muchos motes encima y es difícil, pero hay que hacerlo. De a poquito, paso a paso, yo creo que se va a ir cambiando esa mirada. Muchas veces hostil hacia la enfermería. Sí. Pero queremos agradecerte, queremos gracias a ustedes. nuevamente darte el presente para que Me nos sentí recuerdes. muy cómoda, me sentí muy cómoda. No, nosotras también, porque realmente con todo tu saber, abrir la placer mente, escucharte. es un placer escucharte, exactamente. Es una cuestión construida con todos. Todos me enseñan y aprendo todos los días. Eso es lo más importante. Creo que uno aprende todos los días de eso. De los otros, solo no vale. Y sí, es verdad eso, uno va aprendiendo de todos. Bueno, Olga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperamos volver a tenerte. Y cualquier cosa les voy mandando material. Por ¿vale? supuesto, bienvenido. Sí. Bienvenido. Ustedes cada una se hace cargo. Yo digo, Sí. yo le hago decir lo que yo quiero a los autores. Claro, Para eso por lo supuesto, leí. La interpretación lo da uno. Así Totalmente. que muchísimas gracias. Nos Muchas vamos gracias, despidiendo muchas con un tema gracias. de los Rodríguez. Bueno. Será hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Entre risas y jeringa, de 13 a 14. FM Vox. Nos encontramos el próximo miércoles. Abrazos. Aquí estamos nuevamente, Cristina. Vamos a presentar a la licenciada que nos acompaña hoy para darnos una tarde especial. La licenciada. Olga Moyano. Bienvenida. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todos. Bueno, agradezco profundamente que me hayan invitado, ya en el ocaso de mi vida profesional, digamos, Ay, no. laboral incerta, digamos. Y creo que, bueno, las conozco y las felicito porque realmente este espacio, o cualquier espacio que abran los colegas, tiene que ver con tomar la palabra. Y tomar la palabra para enfermería no es menor. Hay una revistita que los compañeros creo que de la UDO Ávila tenían en su momento, que era tomar la palabra, ¿no? Y hoy justamente digo yo, a ver, ¿qué les digo? Tomar la palabra. Cuando el estereotipo de la enfermera que se instauró durante muchos años fue del silencio, de la enfermera que pedía silencio. Lo encontramos todavía en los cuadros pidiendo silencio. Obviamente que el silencio es importante
para el trabajo cotidiano y en las instituciones de salud. Pero tiene una linda historia esa imagen. Esa imagen. Esa imagen viendo silencio, ustedes saben que es de una argentina. Después, si quieren, lo poquito que yo pude averiguar, Sí, porque sí. se Justamente hunde. en el programa anterior Exacto. hacíamos referencia a esto de la imagen del silencio, de lo simbólico que ha transcurrido en la historia de la enfermería, y hablábamos de esta imagen, digamos, el silencio hacia quién. Claro, o sea, para el afuera, pero también para el interior del colectivo de enfermería. Y en lo que eso De eso representa. es lo que hablábamos con Lorena la semana pasada, que justamente el silencio es para nosotras. Claro, para el interior, del colectivo enfermera, Claro, ¿no? entonces Sí. animábamos a esta cuestión de decir, bueno, rompamos con esa imagen, con eso que de cierta forma fue impuesto inconscientemente. O no. Claro. Para algunos. Y no, sumarnos a esto de decir, bueno, tratemos de hacer ciertas modificaciones, pero desde el hacer, Claro. no solo del decir. Sí. O sea, toda acción debe estar precedida por el pensamiento. Y si el pensamiento no lleva a la acción, si no se pasa al acto, digo yo. Exactamente. No tiene sentido, por ¿no? supuesto, totalmente, es así. Y esa imagen realmente es una modelo, la que hace esa foto. Es una modelo argentina, que tiene un nombre medio como inglés, Muriel Mercedes, creo que se llama Watkey, me lo anoté. Mira. Que era una modelo de las tiendas Harrods, que eran las tiendas que tenían sucursales en la Argentina, y dice la historia, porque bueno, esto hay muchos decires, que la foto fue realizada esta señora, pero el inspirador fue pongámosle comillas para ese momento histórico, un visitador médico que en ese momento estaba en un laboratorio que se llamaba Taranto, en el año 1950-53, y que dice la historia, de lo que fui buscando en distintos lugares, que en un momento estaba en un hospital de Rosario. Fíjense que esto lo dice Qué cercanía, lo qué dice la cercanía de la internet, historia. ¿vieron? Lo dice la internet. Y la internet internet. hay cosas muy importantes, pero también, bueno, uno puede saber. Pero es interesante porque yo creo que hay muchas cosas que están puestas al servicio de todo el mundo. Y bueno, que en ese hospital de Rosario una enfermera estaba ahí en un pasillo, supongo, por el año 50, y la enfermera salía, que había mucho bullicio en ese pasillo, de sala de espera, supongo, y entonces la enfermera salía cada rato pidiendo silencio, de una manera simple. Entonces a él, y que nadie le hacía caso, entonces a él se le ocurrió, o sea, con su mirada ya de publicista y demás, dicen que la imagen fue sin ningún fin comercializado, o sea, no tuvo Un rédito, un por eso. rédito Claro, económico. Calculo la empresa, digamos, que la hizo, que es esta Taranto. Si es cierto o no, pero bueno, es una nota de color para pensar. Que hoy en día todavía continúa en algunas instituciones esa imagen. Sí, así que y ha sido modificada con los publicistas actuales y demás. Y digamos que el silencio en determinados ámbitos de trabajo es importante. Pensémoslo en una neo, Por pensemos. supuesto que es importante. Pero- En una sala de espera es importante también el silencio. Porque también implica respeto, el respeto al otro, que es éticamente, por supuesto. totalmente Bueno, sí. Lo esta que fue pasa es que nos han callado un poco a todos. Esta fue mi notita de color, digamos, Hermoso. porque a mí Por supuesto. siempre me gusta Hermoso. buscar. Y en cuanto a Olga, hablemos de Olga. Y ahora. hablemos exactamente. Olga, mujer, madre, Sí. Enfermera. enfermera. Bueno, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cómo, Bueno. qué nació o qué no nació para tus comienzos en enfermería? Es decir, voy a entrar en este mundo. En esta disciplina diferente. En realidad, yo empiezo a estudiar enfermería en marzo del año 1975. Imagínense ustedes que soy de un pueblo, de San Genaro Norte, de acá, 100 kilómetros de la ciudad. Mi padre, un obrero metalúrgico con 3er grado, mi madre también, sin posibilidad económica de venir a solventarme una carrera que implicara alejarme de mi hogar, a mantener 2 casas, tenía mis hermanos menores también. Entonces, mamá, que siempre fue muy buscando cosas, ella cosía, a ella le hubiera gustado que yo cosiera porque
nada, ella era muy hábil en eso y a mí me gustaba coser, pero bueno, dijo, algo tiene que estudiar. Y la única posibilidad que tenía era venir a cursar enfermería en la escuela del Freire. En aquel momento era conocida como la Escuela del Freire, hoy es en el PAMI 2. En esa escuela, que justamente, después fui docente, que con mucho amor la recuerdo, y ahí, desde el año 48, 1948, justamente el año pasado, se cumplieron los 75 años de la creación de esa escuela, que pasó sin gran trascendencia, Sí. Para lo que pienso. Se creó un lugar que, si ustedes todavía van al PAMI 2, está la parte anterior, que era el Hospital Freire, que era hospital de dependencia provincial. Irigoyen Freire fue un sanitarista importante, bueno, eso no da para hoy, pero que por eso se puso la colonia de Oliveros también lleva a Irigoyen Freire, una familia patricia santafesina, digamos, pero muy preocupada por la salud pública. En ese Hospital Freire, en la parte anterior, estaba el hospital, y en la parte posterior, que en este momento creo que funciona la dirección del PAMI y demás, funcionaba la escuela de enfermería en 2 plantas. Planta baja estaban las aulas y en planta alta funcionaban los dormitorios, o sea que, y salitas de estudio. En el subsuelo estaba el comedor, que tenía en contacto con el hospital y donde almorzábamos y cenábamos convivíamos, o sea, Claro, vivíamos y Claro. convivíamos distintas compañeras de distintos lugares de la provincia, inclusive algunas compañeras de Córdoba, más de ese lado. Y bueno, y todas en general estudiábamos ahí, compartíamos la actividad, y como no nos permitían mucho las salidas, íbamos al hospital, vivíamos en el hospital. O sea, salíamos hasta las 4 de la tarde, así que veníamos. Y en ese momento había una formación, bueno, que hoy sería el progresar, pongámosle, que aparte de darnos casa y comida, nos daban una beca que para poder estudiar enfermería, porque se la consideraba profesión crítica. Estábamos hablando de antes de la dictadura del 76. Exactamente. Esa escuela funcionó ahí hasta el año 78-80, que fue trasladada al hospital provincial. Y después, en los 90, recién funcionaba en un pabellón, en un pabellón de los que había inaugurado Sarmiento, porque el hospital también tiene su historia, el provincial. Y después, bueno, en una gestión se hizo que funcionara en la planta alta. Entonces, bueno, uno es medio que la historia de todo esto, ¿no? Es la historia, la verdad. Y yo pensaba el otro día, bueno, todavía no me pude jubilar por estas cuestiones burocráticas o que uno va dejando de lado, pero bueno, ya estoy. Y en diciembre del año que viene, del 25, cumpliría 50 años laburando de enfermera. 50 años. Entonces es todo una historia. Es toda una vida. De cambio. Toda la vida. En esa escuela. Las bodas de oro. Claro. Las bodas de oro. No voy a llegar a cumplirlas trabajando en el laburo formal, pero uno siempre trabaja desde otros lugares. No, por supuesto. Sin duda. Es inevitable, y más en estos tiempos, que no se puede dejar pasar nada de lado. Sí, trabaja desde otras maneras, pero bueno, trabaja para lo colectivo, bueno, trabaja para eso. Entonces son muchos años y muchos los cambios que hubo en los modos de proceso de trabajo, en los modos de producción, en los modos de pensar, y los cambios que uno va teniendo en ese proceso de trabajar, se constituye como sujeto, porque el trabajo hubo cambios muy productivos y hubo cambios. Pero tomás conciencia de que también sos parte de esos cambios, de esa influencia en ciertas generaciones de llevar adelante ciertos cambios desde lo subjetivo, desde lo social, desde lo colectivo. Sí. Porque hay referentes que influyen mucho. Creo que también es por eso que bueno, viste que ahora se toma la pandemia como un corte, es decir, antes, pre y post pandemia, hay un cambio en cuanto a la toma de conciencia, toma de decisiones y el posicionamiento de la disciplina. Sí, yo creo que en estos 50 años hubo muchos cambios y que indiscutiblemente influyen, o sea, porque indiscutiblemente siempre sostengo y sostuve que
los cambios en la práctica, en el trabajo de enfermera, siempre van a estar condicionados por las políticas de salud y de última las políticas de salud o de primera van a estar determinadas por cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas digo, económicas, de estructuración del Estado no, o sea, eso nos va llevando distintas maneras de abordar esto y pensar también, yo siempre digo que el trabajo, lo que hacemos las enfermeras, en aquel momento lo veíamos de una manera, recién a partir de los 90, el 2000, que aparece el cuidado como objeto central del trabajo enfermero. Del trabajo, exactamente. Porque si no se lo circunscribíamos a técnicos, aunque lamentablemente todavía sigue esto bastante impregnando y dando el sello, ¿no? Yo creo que la mirada, como dice Galeano, la historia es un profeta con la mirada puesta hacia atrás, por lo que vendrá, y como vendrá anuncia lo que será. Si no podemos leer eso, y los procesos de los que fuimos parte, creo que no entendemos muchas cosas y bueno, escuchar uno de sus programas, viendo lo de Florence y viendo un montón de cuestiones que creo que me interesa poder pensar con ustedes. Yo me reía y venía, bueno, ya Lore me conoce con menos, que soy una cuestionadora nata, entonces dije, bueno, entre risas y jeringa me quedo con la risa. Y justamente siempre guardo cosas, y una de mis hijas más chicas, en este momento tiene 30 años, mi hija más chica, tengo ahí pegadito un dibujo que me hizo de una enfermera, con la cofia obviamente, y una jeringa en la mano, por un día de la enfermera, no sé de qué año, habrá tenido ella 7, 8 años, o sea, que es un símbolo la jeringa, pero no el único, pero me prefiero quedar con la risa, porque la risa sana. Sí, la risa sana, totalmente. Y yo, pensando en todo esto, qué sé yo, les traje para que ustedes después compartan y lean, no hoy, pero lo que dice Galeano en el libro de los abrazos, sobre Florence Nightingale, Bárbaro. Y para que compartan después, yo uso, como ven, reciclo todo. Muy bien. Estamos a favor de justamente. Yo creo que la mirada de Nightingale fue una mirada ecológica. Hoy las teorías dicen que fue una teoría ecologista. Y Florence fue enfermera, pero más que nada, como dice Galeano y como recogen, fue una luchadora social. Una luchadora social de su tiempo, en una época que Inglaterra hegemonizaba el mundo, o sea, era el dueño del mundo por sus mares. Era el dueño del mundo, sí. Y también, hablando de cuidado, después si lo quieren lo leen hoy, otro día, me interesa hacer referencia, pensando que enfermería es el ámbito más importante, es el cuidado de la salud humana, ¿no? Ese sería el objeto. El objeto de trabajo sería la familia, la persona, pero el objeto central epistemológico es el cuidado. Y hay una fábula que la retoma Heidegger, de Higinio, que después se las dejo para que la lean, donde dice que el cuidado está, léanlo así nomás, tranquila, cuando quieran, no es para trabajarlo hoy, pero a mí me gusta siempre dejar estas cuestiones que voy buscando, cuando uno busca cosas, va encontrando y no tiene sentido que me las guarde o que las diga, sino lo importante es poder transmitir esto a otras compañeros. Por eso también les traigo este librito de una colega que quiero mucho, Beatriz Morrone, que es un libro de historia argentina donde la marca por periodos y se llama Soltando Amarras. Uno cuando está amarrado a un puerto tiene que soltar amarras para andar. Y es otra mirada, dice claves para comprender la historia de la enfermería argentina. La historia pendiente. Y ahí hace una referencia, si hablo mucho ustedes párenme. No, Para nada. Hace una referencia que en este momento me gusta, ahora que estamos hablando de que aparece el billete de 10.000. Exactamente. ¿Quién está en el billete de 10.000? María Remedios del Valle. María Remedios del Valle tenía la triple discriminación. Era negra, mujer y pobre. Y María de Remedios del Valle, las primeras
noticias que tenemos de ella es que ayudó con los heridos en las invasiones inglesas. Se alistó, o sea que tendría una cuestión de enfermería, ya por 1816, calculemos, o sea, qué cuidados se podrían brindar, pero después se alistó en el ejército de Belgrano, lo acompañó, y si bien combatió, su labor más importante fue en cuidar con los heridos. Entonces yo creo que son cuestiones que podemos todo este tiempo, aprovechando muy bien, la instancia, y aquí creo que algo Beatriz dice en el libro, para que lo consideremos, ¿no? Para que no nos cerremos y que, bueno, el FODA, las oportunidades. Claro, que no pase desapercibido, Sí, que no sí. sea solo una noticia. Claro, más porque del día. en general hoy por hoy el feminismo la levanta a ella como una cuestión, y la levantamos, digamos, pues me Por considero, supuesto. uno fue aprendiendo el feminismo y estamos en este Claro. tránsito, lo está aprendiendo. Estamos aprendiendo, efectivamente. Y bueno, yo creo que es importante el FODA que nos enseñaron, aunque yo lo miro de costadito, es una oportunidad de hablar de ella, ¿no? Porque era negra, o sea, la triple discriminación, negra, clase, mujer. clase, Sí. género y raza. La verdad que sí, Exactamente. clase, Entonces, género y raza. Bueno, nada. Creo que indudablemente ingresamos a esta etapa maravillosa, creo yo, tuya, de tu rol docente, tus tantos años de docencia, ¿qué te han dejado? Bueno. ¿Cómo los transitaste? En realidad, bueno, ya sé, empecé a trabajar como docente cuando yo mido la historia, bueno, laboral en cosas que uno Sí. la fueron marcando, pero las que somos madres sabemos que nos marcan fundamentalmente nuestros hijos. Sin duda. Yo ingreso como docente, bueno, me recibo en el año 77. Trabajo como enfermera en distintos lugares de la ciudad, privado, y debo ser la única que renunció 3 veces a designaciones municipales. Me recibo en el 77 y ya venía trabajando en un sanatorio de la ciudad, el Sanatorio Plaza. Trabajaba con 2 compañeros, trabajaba en quirófano y después trabajé en la sala de terapia intensiva. Por eso le digo que uno tiene historia. En ese momento, en el 77, recién en las salas de terapia, teníamos, yo trabajaba siempre turno noche, porque de día estudiaba. Y teníamos desde los pacientes recién operados de cráneo hasta los pacientes con problemas coronarios, porque no existía la unidad clínica. No existía, claro. Y teníamos allá en la puntita 2 o 3, 1 o 2 incubadoras o cunistas, o sea que tampoco había neonatología. Entonces, se imaginan, 8 camas eran, creo, 7. Una sola enfermera para 8 camas y los Así que recursos tenían tecnológicos neo, UTI y Coronaria. O sea, lógicamente que uno no lo hacía solo en ese momento. Bueno, como siempre, en las que me tocó trabajar en áreas críticas, el laburo en equipo fue lo fundamental. Fundamental. Entonces siempre había un médico o algún anestesista, doctora, me gusta recordar estos nombres. Y bueno, después siempre tomaba la guardia un compañero que estaba conmigo en quirófano, que está desaparecido, Ariel Morandi, y otra gran compañera, Susana Miranda, que también está desaparecida. Trabajábamos los 3 en el turno noche. En el cuarto piso. Y bueno, los compañeros militaban más. Yo en ese momento tenía encima la carta que Walsh escribe al año de la dictadura, donde denuncia ya las condiciones y los problemas. Bueno, y eso valió que estuviera, que fuera detenida y que estuviera 2 años y medio más presa. Salgo en el 80 en libertad y me vuelvo a mi pueblo con mi título de enfermera. Y bueno, nada, también en las situaciones de clandestinidad, porque estuve desaparecida desde mayo hasta agosto. Tuve que colocar inyecciones a compañeros que estaban heridos, asistir a compañeras que le habían hecho aborto. Entonces, bueno, este rol del cuidado estuvo ahí también presente de algún modo. Y bueno, no es para hablar de mí, nada, pero son partes de la, es parte de la historia que
que me puso, si ustedes vieron la película 1983, yo fui una de las testigos de la película 1983, testigo que fui a declarar, y después, bueno, los juicios que hubo posteriormente acá en Rosario siempre declaré, o sea, siempre dije, vengo a hablar por los que no están, hablando de la palabra, vengo a hablar por los que no están. Bueno, y en eso anduve por la vida, y después que no se pudieron defender. Claro. Qué terrible. Entonces, bueno, después salgo y me vuelvo a mi pueblo, obviamente como mi familia y yo éramos muy militantes de la cuestión religiosa, muy católicos, me hacen una misa de regreso, estoy un año y medio, 2 allá, se inunda, bueno, en época de lluvia, no había comedor escolar, cocina para 50 pibes, pero en un momento mi vieja me para y me dice, Olga, ¿qué haces acá? Vos tenés que volver a lo tuyo, querés trabajar acá, a lo tuyo no había nada. Entonces me vuelvo a Rosario, digo, no, yo tengo que terminar la licenciatura que la había empezado. Entonces vuelvo a Rosario, empiezo y busco trabajo, vuelvo en enero del 81, no, del 82, enero del 82, antes de Malvinas, que es otro capítulo. Que es otro capítulo, qué bravo. La verdad que Argentina tiene capítulos. Vuelvo, sí, que Beatriz lo trata bien, también lo trabaja en su libro. Buenísimo. Y también las enfermeras de Malvinas fueron olvidadas, ¿no? También. Sí. Y vuelvo y voy a pedir trabajo. Al otro día entro a trabajar en un sanatorio prestigioso, decía, el Sanatorio Parque. Todo me acuerdo que pasaba sala de la mano de jefes muy importantes de esa época y que siguieron como Tano, como Vilesios, gente muy... Sí. Y siempre me decía, ahí viene la nurse, claro, porque era la que tenía título. Claro. El resto de las compañeras no tenían título ni eran... Claro. Entonces la nurse. Y la discusión es importante, que yo... Era joven, era muy joven. Sí. Y yo escuchaba todo y Tano me acuerdo que decía, no, porque no puede ser esto de la guerra que están mandando a los pibes. Y todo el pueblo enfervorizado saliendo a la calle y ofreciendo lo mejor que tenía, ¿no? Eso también nos vendieron tantas cosas que compramos. Pero bueno, ahí también estuvieron la enfermera y ahí entré a trabajar y al poquito tiempo me acuerdo que fui a... tenía compañeras mías que me querían mucho y con las cuales viví, fueron un soporte importante en ese momento. Me dijo, Olga, están buscando enfermeras en la MUNI. Bueno, y ahí fui, me anoté en la MUNI, no sé cómo. Y hasta ese momento, chicas, aunque ustedes no lo crean, uno entraba en planta permanente con una designación del intendente. La cuestión de la precarización laboral, por eso me gusta pensar en enfermería como un trabajo que tiene que ser remunerado, obviamente, en el marco de este mercado capitalista, se entraba a planta permanente, como yo tengo del año 75 el carnet del Ministerio de Trabajo, donde entro a trabajar como enfermera con todos los derechos, digamos, o sea, no estaba, tal es así que bueno, que entro a trabajar en el Clemente, obviamente renuncio en agosto del 82, renuncio al lugar privado, porque quería hacer la licenciatura, me dieron la readmisión en la facultad, y volví a ingresar en la facultad para, obviamente, que bueno, me dediqué en el medio a muchas cosas. Claro, siempre me dicen, por eso a los chicos que empiezan la licenciatura, los chicos grandes, le digo, no se hagan problema, se puede, se llega. Sí. Le digo, yo demoré 15 años en ser licenciada, porque me colgaba, hacía otras cosas en el medio. Pero la vida, mis 4 hijos, crear 4 hijos, siempre con el acompañamiento de mi compañero y de la familia. Entonces, es esto, ¿no? Que uno va haciendo cosas en el medio y va yendo y viniendo. Me acuerdo cuando peleábamos por el colegio de enfermería, que yo hacía peñas. Y bueno, esto de siempre pensar en lo colectivo, ¿no? Y esto es lo que uno... En el reconocimiento a enfermería. Porque claro, pero no es una cuestión personal. El colegio de enfermería, ¿quién lo pensaba? Nadie, en ese momento sí, si antes se matriculaban en el colegio médico. Obvio, yo tengo matricular eso todavía. La tenía. Y bueno, son todos procesos, digo. A veces los resultados son inciertos, pero son como soltar las amarras, ir tirando botellitas al mar y exacto, y poder seguir, digamos. Y continuar, sí, seguir y tratar de contagiar, de dar,
no esperando nada a cambio, porque eso es, bueno, eso creo que es mi Cristianucci, que me cuestiona alguna amiga, vos sos muy Cristianucci. Pero bueno, Cristianucci en el sentido colectivo, amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Por supuesto. Sí, Entonces justamente. creo que por ahí pasa la cosa, y por ahí pasa el trabajo nuestro, el trabajo de salud, que después si quieren podemos seguir hablando. Por pero supuesto. ustedes, Sí. o sea, ¿cuáles son mis Sí, ideas? sí. Porque tengo ideas a veces que no son mías, sino que yo siempre me gusta leer y buscar vueltas. Y repensarse, y- ¿no? y- Y reconstruirse constantemente. Y claro, y que pensar el trabajo, pues si no, este trabajo que hacemos. Es un crecimiento constante, duro, porque cuando ¿viste? uno se piensa y se reconstruye, Es un trabajo. es un trabajo y va creciendo. Es un trabajo, sí, Vamos sí. a escuchar un temita musical. Bueno, Así hacemos ¿qué una temita, pausa. Lore? Y algo de Jarabe de Palo, ¿puede ser? Escuchamos Bueno. y regresamos en un ratito. Muy buenas tardes, buen mediodía. Buenas Otro miércoles tardes. nuevamente. Buenas ¿Cómo estamos tardes, hoy, Lorena. Cristina? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Otro programita más de Entre Risas y Jeringa. Por supuesto. Bueno. Por supuesto. Ya llegamos casi mediados de mayo. Casi mediado de mayo, tenés Nos razón. estamos acercando el domingo. Excelente. La semana que viene vamos a La tener semana un que viene, programa ¿qué muy lindo. sería? ¿Qué se empieza? ¿Qué tendríamos? Tenemos un montón de jornadas sobre el Día Internacional de Enfermería. Y bueno, arrancamos el domingo. La Arrancamos. semana Sí, de la enfermería. Después sí. vamos a estar contando todas las actividades en que pueden sumarse los colegas. Muchas actividades Para hay, ¿eh? Muchas conmemorar actividades nuestro conmemorando. día, A que- pesar de la situación, porque viste que todavía la obra social de Iapo Está en falta. está en falta, no dio respuesta. Pero también tenemos que decir que la gente no deja de luchar. Y en este momento estaban los chicos, la gente de la Municipalidad de Rosario en las puertas de Iapo exigiendo la regularización. Que volvamos a tener que volvamos a tener bien la obra social como corresponde. Así que bueno, esperamos que esto se subsane lo antes posible. La Y verdad que sí, hoy es una jornada particular, hoy y mañana, con tantas adhesiones a los diferentes paros que hay en la ciudad de Rosario. Pero bueno, ¿qué puedes decirnos un poquito sobre el clima? Sobre el clima. Hoy vamos a perfecto. tener una invitada. Hoy tenemos una señora invitada. Bueno, el clima de hoy. Hoy tenemos la máxima de 17 grados con una mínima de 3 grados. Y mañana más o menos igual, ¿eh? Feo, la verdad que Sí, estos sí, días sí, estuvo sí, bastante sí, medio nublado, ¿viste? neblina, llovizna, pero bueno, ya está. Hoy Es está verdad. saliendo el sol, Hoy, está muy hoy lindo. está lindo, pero esta mañana estaba bastante feo también, ¿eh? Viste que hubo una Horrible. lloviznita muy feo. Sí, sí, Y bueno. mañana parece que lo mismo, pero la mínima va a ser de 7 grados. Bueno, ¿está Vamos, invitada? ¿querés que arranquemos con un temita? Dale, Así nos preparamos. Arrancamos con un temita, perfecto. Vamos a Muy bien. arrancar con Me Mata de Limón, vamos a un temita musical y después presentamos qué a nuestra bueno. invitada de hoy. Muy bien, muy bien.